Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, bendiciones, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da un día más de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura el día de hoy, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Voy a dar lectura en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Nuestra reflexión hoy, Dios sigue creando. Para nosotros es muy de pronto fácil creer que Dios pueda multiplicar lo poco, como en el caso de la multiplicación de los panes y los peces que se registra en Mateo 6, 30 al 44. Y podemos decir, bueno, a partir de lo que ya existe, pues Dios tiene el poder para crear. También la palabra nos dice que Dios da fuerzas al cansado. Bueno, entonces Dios tiene el poder para multiplicar las fuerzas. Y Isaías 40, en el versículo 20, Isaías 40, versículo 29, nos dice que Él tiene ese poder. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta es una promesa de Dios. Está diciendo, o Isaías está diciendo que Dios es experto en multiplicar las fuerzas, pero también me dice que es experto en dar fuerzas al cansado aún de donde no tiene. Entonces, no solamente Dios tiene el poder para multiplicar de lo que ya hay, sino que también a partir de lo que no vemos, a partir de lo que no sentimos, a partir de lo que ya no nos sentimos capaces. Dice la palabra que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El poder de Dios para aumentar y hacer ver de lo poco que tenemos, ese poder para aumentar. Pero nuestro Dios no solamente tiene ese poder para aumentar lo que ya existe o lo que sentimos, sino también para crear a partir de lo que no se ve. Leíamos en Hebreos capítulo 11 como traduce la PDT, la palabra de Dios para todos, y dice que el universo no surgió de lo que se ve. Nosotros vemos las cosas y pensamos, bueno,
Dios creó, pero imaginarnos que nada de esto existía, nada existía, pero a partir de la nada, digámoslo así como para nosotros comprenderlo, a partir de la nada Dios creó. Entonces es fácil creer que Dios multiplicó panes, pero también debemos creer que Dios alimentó, por ejemplo, a Elías en el desierto y que cuervos le traían carne y pan. Entonces él no veía la despensa, no veía la provisión, no tenía una nevera para ir y decir voy a sacar para preparar, no. Dios le traía y puntualmente llegaban los cuervos y traían su provisión diaria. Es la capacidad de decirle al Señor, ayúdanos Dios a creer que tú eres poderoso, no solamente para aumentar mis fuerzas, sino para hacer que si me siento sin ellas, que me estoy desalentando, que ya no quiero más, tú me vas a dar más, Señor, tú me vas a fortalecer de donde no tengo, tú me vas a fortalecer, porque estamos anclados en su palabra. Dios creó vino a partir del agua. Cuando vemos en las bodas de Caná, Jesucristo, Jesús, creó el vino, hizo que el agua se convirtiera en vino. Pero también vemos la manifestación del poder de Dios haciendo brotar agua de una roca. Y dice la palabra que de un pedernal, o sea, de una roca sólida. ¿En qué cabeza cabe que de una roca va a salir agua si es una roca? Pero en el poder de Dios, Él hizo brotar agua del pedernal. Así que esta mañana la reflexión es a que creamos en Dios, que si nos faltan fuerzas, Él nos va a dar de donde no tenemos ninguna. Que si necesitamos provisión, Él nos va a proveer y nos va a ayudar a aumentar lo que tenemos, pero también tiene el poder para milagrosamente proveer esos recursos que usted necesita para quizás establecer un negocio o para fortalecer o para comprar eso que usted está deseando, esa casa o ese vehículo. Dios tiene el poder para proveerle de esta manera, porque Dios sigue creando. Dios sigue creando. Él hizo el universo y todo lo que vemos, dice que lo creó de lo que no existía, de lo que no se veía, de lo que nosotros a nuestros ojos físicos quizás no podemos ver, pero en el mundo de Dios, en la mente de Dios sí existe. Y la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. La fe es declarar lo que no es como si fuera. Dice, fe es la realidad de lo que esperamos. Es esa seguridad de lo que estamos esperando. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Me encanta esta expresión porque siempre mi oración es que Dios sea tan real en nuestras vidas que lo podamos palpar. Y cuando uno palpa algo, dice, eso realmente existe porque lo toqué, lo sentí, participaron mis sentidos en ellos. Y nuestra oración es que Dios se haga tan real y que sea tan cerca de nosotros que podamos estar tan seguros de su presencia como si lo tocáramos. Él se deja tocar a través de todo lo que hace, solo que nuestros sentidos están adormecidos y distraídos y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver con sus ojos, a entender con su corazón, a sentir con su espíritu, que nosotros podamos saber que Él hoy crea. Y si hay una necesidad por sanidad, saber que Dios tiene el poder para sanar, para traer liberación, para traer ese milagro que se está esperando en el nombre de Jesús, ese hijo que está necesitando ese
esa liberación. Usted que está esperando que el Señor obre sobre la vida de su hijo en esa cautividad de X o Y condición que tenga, o aflicción o necesidad, en el nombre de Jesús. Dios tiene poder para hacerlo. Dios tiene poder para crear de nuevo. Dios tiene poder para hacer que de lo imposible brote lo posible. Porque si hizo brotar agua de una roca sólida, hará brotar milagros de en medio de situaciones adversas, y la gloria de Él pronto se dejará ver. Bueno, mi amado hermano, muchas bendiciones, un excelente día para todos. Que sea tan real la presencia de Dios en nuestras vidas que no la podamos negar. Feliz y bendecido día le deseamos tus pastores Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.